En este vídeo vamos a aprender a crear un checklist y una barra de progresos, pero interactiva. Quiero que observen que yo acá el ejemplo ya lo tengo funcionando. Primero vamos a ver qué es lo que hace y luego pasamos a crearlo desde cero y paso a paso. Por ejemplo, si yo desmarco todos los checklists de la tarea 1, quiero que vean que acá a la derecha la barra también empieza a cambiar. Por ejemplo, vamos a desactivar todos para que ustedes también lo puedan ver claramente. Desactivamos todos los checks y ahora sí, miren, todos están en 0%. Si yo a la tarea 1, el día lunes, le activo, quiero que vean el 20%. Al martes le activo 40, miércoles 60, jueves 80 y si activo todos los checklists, obviamente que voy a tener el 100% y toda la barrita está llena, ¿no? Lo mismo pasa con el resto de checklists que tenemos en las diferentes tareas. Bien, esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Obviamente el número de tareas también puede aumentar y también el número de columnas también podría aumentar o disminuir sin ningún problema. Bien, vamos a comenzar. Recuerden que esto también lo pueden descargar en la descripción de este mismo video. Pero si quieres saber cómo agregar más filas o columnas, te recomiendo que veas este vídeo. Bien, así que comencemos. Yo lo único que voy a hacer es copiar los encabezados y en este caso las filas, ¿no? Así que selecciono todo este rango, clic derecho, copiar. Vamos a crear otra hojita y le voy a dar clic derecho, pegado especial y solamente le voy a dar valores. Este que dice 1, 2, 3, para no estar escribiendo, ¿no? Voy a borrar el contenido, suprimir y vamos a agrandar un poquito más. A ver, ¿con cuánto de zoom estamos trabajando? Con 200. Yo le voy a poner acá 200, acá abajito, derecha inferior, número 200%, bien. Ahora sí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a activar esta opción que dice programador. En caso de que ya lo tengas, programador o desarrollador, no hay ningún problema, lo dejas ahí, pero para los que no tienen esta opción, ¿cómo lo podemos activar? Vamos a ir a la pestaña archivos, vamos a ir a opciones y aquí en opciones a la mano izquierda vamos a ir donde dice personalizar cinta de opciones. A la mano derecha quiero que vean que acá dice pestaña principal. Pestañas principales, perdón, un clic acá, bien, y vamos a buscar esta opción que dice programador, bien, es muy seguro, si es que no lo tienes, que esté así sin estar marcado, ¿no? Así que le damos un clic, se va a activar el check, lo agregamos, le damos en aceptar y ahora sí deberían ya tener esta pestañita de programador. Ahora sí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a poner a todos estos encabezados. Bueno, vamos a agregar uno más. Acá vendría a ser, a ver qué nombre tiene. Vamos a poner porcentaje. Bien, le vamos a cambiar el color. A ver, vamos a poner un azul, el mismo que utilizamos. Color blanco, texto blanco y negrita. Bien, lo mismo, a ver, para que se parezca a esto. Y nada más. A ver, vamos a seleccionar todo. Vamos a ir a la pestaña inicio y le vamos a poner sus bordes. Bien, le vamos a dar un poco más de alto acá cada una de estas filas, así que seleccionamos a la izquierda todas las filas, seleccionamos todas las filas, clic derecho y le damos en alto de fila. Bien, aquí en alto de fila, a ver, vamos a darle en 25, acepto y ya lo tenemos. Bien, creo que ahí está bien. Ahí sí, me parece que ahí está bien. Lo que ahora vamos a hacer es insertar ya nuestros checks, ¿no? Nuestros checklist. Para ello vamos a ir a la pestaña programador, vamos a ir a insertar y aquí vamos a elegir el tercero. El tercero que está en el grupo de controles de formulario. Así que damos un clic acá y miren lo que vamos a hacer. Vamos a poner nuestro checklist. Pero quiero que vean que les aparece por defecto un texto. Así que le vamos a dar un clic. Le vamos a dar un clic y le vamos a suprimir como si fuera un texto. Miren, hasta borrar todo. Presionamos, a ver, damos un clic en cualquier otra parte y ya lo tenemos. Bien, a este check le vamos a dar clic derecho, copiar. Y le vamos a pegar control V, control V, control V, control V, control V, control V y control V. Luego de eso vamos a seleccionar, cuando queremos editar un check lo hacemos con el clic derecho. Miren, un clic derecho. Y luego de eso vamos a presionar la tecla control, que ya lo conocemos, tecla control y vamos a seleccionar todos nuestros checks. Miren, seleccionamos todos nuestros checks y le vamos a traer más a la derecha, ¿bien?
De tal manera, a ver, podría ser ahí. Ahí lo tenemos. Vamos a copiar, control C, control V y le vamos a traer al día martes, ¿no? Control C, control V al día miércoles, control C, control V al día jueves, control C, control V y al día viernes, que ya lo tenemos ahí, ¿no? Ahí lo tenemos. A ver, los encabezados un poquito más grande, lo voy a poner al centro, pestaña inicio y lo voy a subir un poquito más. Y ahí lo tenemos, ¿bien? Tarea, también voy a seleccionar todo y le voy a poner negrita. Bien, lo que vamos a hacer ahora, fíjense bien, es vincular el checkbox o el checklist con la celda que tenemos atrás, ¿bien? O con la celda donde está. A ver, damos un clic derecho al checkbox o al checklist y nos vamos, le damos en control, formato de control, un clic acá. Y aquí quiero que vean que dice vincular con celda. Así que le damos un clic acá y le vinculamos, perdón, con la celda que tenemos en el mismo check. Aceptamos. El mismo procedimiento vamos a hacer con todos. Miren, nuevamente, clic derecho, formato de control, vincular con celda y le damos en la celda a la que pertenece, ¿no? Vamos a hacer el mismo procedimiento rápidamente con todos nuestros checks. Tenemos que hacerlo uno por uno porque no hay otra alternativa. Bien, ahí lo tenemos. Miren, a ver, vamos a hacerlo también con esto. Y lo mismo con la tarea número 7, lo vinculamos con la celda que tenemos en la misma posición, ¿no? Y lo mismo hacemos con todo. Por ejemplo, en martes, clic derecho, formato de control, vincular celda y le damos con la misma celda. Bien, yo voy a adelantar el video para no demorarnos mucho. Y por último, acá le tengo, clic derecho, formato de control, vincular con celda y con su misma celda. Bien, lo que ahora vamos a hacer es agrandar un poquito más el porcentaje para que la barrita se vea perfectamente, ¿no? Pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a probar a todos nuestros checklists que tenemos acá o los checkbox, ¿no? Por ejemplo, damos un clic acá en lunes, miren, tiene que salir, todos tienen que estar verdadero y ese verdadero tienen que estar en cada una de sus celdas, ¿no? Para que esto funcione correctamente. Lo único que estamos haciendo es verificar. Bien, a ver, miren, estamos verificando. Como pueden ver, cuando damos un check es verdadero. Si borramos el check va a ser falso. Esto quiere decir que el checkbox o el checklist trabaja con valores booleanos. Los valores booleanos solamente pueden ser dos. En este caso puede ser verdadero o podría ser también falso, ¿no? Pero vamos a hacer ahora sí, miren, vamos a ver una función y acabo con esto. Y ahora sí, vamos a ver el porcentaje. Miren, si yo acá, por ejemplo, le pongo igual, llamo la función promedio y vamos a seleccionar todas estas celdas que tenemos acá, toda la fila. Cierro paréntesis, presiono Enter y miren, me salta un error, ¿no? Porque no podemos sacar un promedio, de valores, en este caso de textos, ¿no? Por ejemplo, booleanos que son verdaderos y falsos. Lo que necesitamos es trabajar de la siguiente manera. Miren, verdadero tenemos es el valor número 1 y falso es el valor número 2. Podemos trabajar con valores de texto, pero el promedio no nos va a ayudar. Entonces, para ayudarle a la función promedio, necesitamos el 1 y el 0, ¿no? ¿Cómo transformamos estos textos a números? Existen muchas maneras. Miren, la primera es poniendo dos guioncitos. 1, 2. Miren, dos guioncitos antes del rango que tenemos acá, ¿no? Dos guioncitos. Presiono Enter y quiero que vean que ya, si arrastramos hacia abajo, ya tengo el número 0. Si selecciono el primero, miren, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 0. En este caso 1, ¿no? Si selecciono todo, le transformo acá a porcentaje, miren, si a porcentaje, ahí lo tenemos ya en porcentajes. Vamos a seleccionar todo y vamos a eliminar esos decimales que tenemos de más. Acá, estos números ceros a la derecha. Ahí lo tenemos, ¿no? Le voy a poner al centro, miren, ahora sí, si borro todo esto, quiero que vean que ya lo tenemos, ¿no? También funciona, miren, también funciona para su conocimiento, si borramos esto y le multiplicamos por 1, De esta manera estamos forzando a que los valores booleanos falso y verdadero trabajen con 1 y 0, ¿no? Presionamos Enter y da lo mismo, miren, si arrastro hacia abajo, a ver, da lo mismo, ahí lo tenemos, multiplicado por 1, ya no con el guioncito, ¿no? De igual manera, para su conocimiento también podrían trabajar más 1 menos
1. A ver, vamos a ver si funciona. Presionamos Enter y también funciona. No hay ningún problema. Miren, también funciona, ¿no? Con el +1 y -1. Pero yo me voy a quedar con los dos guioncitos que para mí es el más conveniente, ¿no? Me gusta trabajar más con estos guioncitos. Presiono Enter y arrastro hacia abajo. Transformamos de texto a número. Ahora, este verdadero y falso no me gusta para nada, así que vamos a seleccionar todo y le vamos a poner un color blanco. Miren, texto blanco. De esta manera ya eliminamos eso. Y lo que nos faltaría ahora, es el formato condicional para nuestra barra de progreso, ¿no? Seleccionamos todo, miren, seleccionamos todo el rango, donde están los porcentajes, nos vamos a la pestaña inicio, nos vamos a formato condicional y nos vamos acá a la última opción que dice nueva regla, en la parte de abajo, ¿no? Nueva regla. Damos un clic y lo que vamos a hacer acá es, en la primera opción, le vamos a dejar acá en la primera, vamos a ir a estilo de formato, le voy a dar acá barra de datos, acá, barra de datos, ¿bien? Acá en tipo voy a poner número y a la derecha tipo número. Barra más corta, número, barra más larga, número. Valor 0 y valor 1, porque eso es, así estamos trabajando, del 0 al 1, ¿no? 0,1, 0,2, 0,4, 6, 8, hasta llegar al 1. A ver, color. ¿Qué color le vamos a poner? Yo le voy a poner un verde, a ver este verde, un verde medio fuerte y nada más. Si quieren pueden poner por acá un borde, a ver, vamos a ponerle un borde y le damos en aceptar. A ver, si damos un clic, miren, fíjense cómo ya está trabajando, ¿no? Pero como pueden ver está un poco tosco, no está con el degradado que tenemos acá. Fíjense que tiene un degradado. Si queremos poner el degradado no hay ningún problema. Vamos a ir a formato condicional, administrar reglas y vamos a buscar acá donde dice esta hoja. Bien, esta hoja. Aquí lo tenemos, miren, acá está. Barra de datos. Le damos 2 veces clic. Y vamos a buscar acá, a ver dónde está, donde dice relleno. Aquí en relleno le vamos a poner degradado, relleno degradado. Le damos en aceptar, aceptar y listo. Miren, ya lo tenemos, ¿no? Ahora sí, ya nos está funcionando perfectamente nuestro checkbox o checklist con nuestra barra de progreso. Bien, luego de eso pueden observar que tiene un diseño. Unos bordes, esos son formas. A ver, ¿cómo insertamos esas formas? Nos vamos a la pestaña insertar formas y voy a elegir esta que dice rectángulo con bordes redondeados. Bien, acá, rectángulos con bordes redondeados. Selecciono todo, miren, ahí lo tenemos. Y acá hay, miren, acá quiero que observen que hay una bolita. Esa bolita la voy a traer atrás. Miren, le voy a traer para mover los bordes, ¿no? Relleno de forma sin relleno. Contorno de forma, grosor, le vamos a poner, por ejemplo, 6 puntos. Bien, el color, relleno, contorno de forma, le vamos a poner cualquier otro color. A ver, yo le puse, creo que este color, sí. Y presionando la tecla Shift, miren, presionando la tecla Shift, que es esta que tenemos acá, la tecla Shift, vamos a poder modificar o mover, miren, el ancho y el alto de nuestro, en este caso, nuestro rectángulo con bordes redondeados, ¿no? Y ahí lo tenemos. Control C, Control V. A este, miren, a este ya tenemos 2. Al que está atrás le vamos a cambiar de color, contorno de forma, y le vamos a poner más oscurito. Ahora sí, a este que está encima, miren, ya le podemos hacer un poquito más pequeño y para que tenga también otro color en la parte de atrás, ¿no? Y podría quedar ahí. Y por último, a ver, por último vamos a bajarle un poquito más a este. A ver esto un poquito más atrás y ahí lo tenemos, ¿no? Y por último, insertar formas, la misma forma, lo que hice es ponerle un pequeño detalle, relleno de forma, a ver, perdón, contorno de forma sin contorno, ¿no? El color que trabajé sí es un poquito más oscuro. A ver, vamos a ponerle, por ejemplo, este, a ver, podría ser cualquiera en realidad, ¿no? Vamos a ponerle este, ¿bien? Y lo único que hice es acá ponerle insertar formas y ponerle un color más oscurito al centro, ¿no? Relleno, le puse negro, contorno, sin contorno, ¿bien? Y ahí lo tenemos. Y por último, nos vamos a la pestaña vista y línea de cuadrículas, la borré para que resalte más. Y de esta manera, ya me empieza a mostrar la barra de progresos y también a trabajar en conjunto con el checklist. Yo me voy a quedar hasta acá. Si te quedó alguna duda, alguna pregunta, por favor, coméntame para poder ayudarte. Así que nos vemos en el próximo video.